Por favor, díganos su nombre, su lugar y su fecha de nacimiento. Jesús María Cabra Vargas, 12 de octubre de 1933 en Simijaca, Cundinamarca. Cuéntenos un poquito, por favor, acerca de su formación académica antes de la Guerra de Corea. Bueno, empezando por el estudio de la primaria, que fue rural, pues, rural, y luego el colegio en el pueblo. Y luego me vine para Bogotá, empecé a trabajar en carpintería, en un taller de ebanistería. Allí hasta cuando pues, fueron pasando los años, entonces me salió una, ¿cómo le digo yo? Para ir a trabajar a Venezuela, pero el requisito indispensable era la libreta. No tenía libreta, me presenté al ejército. En el ejército me presenté en la Armada, qué pena. Me presenté en la Armada y allí me rajaron por peso. Porque yo vi en la báscula los 50 kilos que yo pesé con la presentación. Entonces, pues yo quería ir al ejército porque quería mi libreta para ir a trabajar en Venezuela, pues que decían que eso era muy bueno allá, en aquella época. Entonces, como me rajaron en la Armada, entonces me presenté al ejército y los exámenes común y corriente, igualito, eso no, la diferencia era ninguna. Vuelvo en la báscula, veo los mismos 50 y luego pues ingresé al ejército. Yo ingresé al ejército, a la escuela de artillería, en esa época que quedaba aquí en el 20 de julio. Y estando ahí, después como se dice, el básico, del entrenamiento básico, entonces pues pidieron los voluntarios que quisieran ir a Corea. Yo había visto los que ya habían llegado, esos llegaron unos señores como vueltos una momia, sin brazos, pero uniformados y sin pierna, pues los heridos, ¿no? Todos vendados y llenos de condecoraciones, y eso me impactó a mí. Entonces, ellos ahí en la escuela, pues ellos hablaban entre ellos con nosotros los de acá, no. Eh, pero bueno, cuando ya dicen que levanta la mano, que quiera ir voluntariamente, pues yo levanté la mano, la levantamos. No fuimos muchos de mi batallón, fuimos 20, sí, y nos hicieron los exámenes, pasamos a la escuela de infantería, exámenes médicos, pasamos a la escuela de infantería, allí hubo el entrenamiento y luego pues nos fuimos, después del entrenamiento en la escuela de infantería aquí en Bogotá, pues nos fuimos. Cuénteme cómo estaba conformada su familia en ese momento. Pues mi papá, mi mamá, nosotros somos 5 hermanos, 4 hombres, una mujer, y ellos se quedaron pues allá en el Simijaca, en la vereda, y yo pues que ya aquí en Bogotá, pues yo aquí en Bogotá, ellos se quedaron allá y yo me vine. ¿Y cuál fue la reacción de ellos cuando supieron que usted se había Ah, enlistado en el ejército y que se iba para Corea? cuando pasó el entrenamiento nos dieron 8 días de permiso y yo fui a visitar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, y nos dieron un uniforme especial, muy bonito, muy llamativo, que era americano, pues el uniforme, y nosotros llevamos unos parches, unas heráldicas, desde era ahí como le digo yo, un león, pero con la bandera. ¿Puedo manotear? Aquí un parche. Ese era un león con los colores
amarillo, azul y rojo, y allá en mi tierra, eso pues me decían mi sargento, porque aquí el sargento segundo es el cabo primero, no, el cabo segundo es azul, eh, cabo primero, ahí miento, qué pena. El cabo segundo es rojo, un ángulo rojo. El primero azul, el tercero ya es amarillo, y entonces pues allá me decían, y yo orgulloso, y pues ellos, mi papá, mi mamá, contentos, pero mientras estuve allá, porque el día que me tocaba venir a presentarme, ya las cosas cambiaron. A ellos les dio pues guayabo, tristeza, y pues a mí también, porque me monté en un tren y en el último vagón y me quedo mirando a mi mamá y ella pues hasta que el tren dio la curva y ahí, entonces pues eso es una lógica que uno siente y yo creo que ella pues también sentía. Y ya vine aquí y me presenté en el batallón y en ese tiempo el aeropuerto aquí quedaba en techo, aquí en Kennedy. Y ahí de la escuela de infantería nos llevaron pues, al aeropuerto y nos montaron en un avión y a Cartagena y de Cartagena a un barco y bueno. Mencionó usted que se presentó voluntariamente a participar en Sí, la Guerra de sí, Corea. sí, sí. ¿Sabía algo de ella antes de participar, antes de enlistarse? ¿Qué sabía? No, de la guerra de Corea, propiamente de Corea, yo no sabía nada. A mí lo que me impactó fue el uniforme de estos que ya habían regresado y llenos de condecoraciones, y yo pues que apenas estaba empezando mi servicio militar, pues aquello de que uno también saca pecho y tan bueno tener una condecoración de esas. ¿Cómo fue el viaje? El viaje fue en barco, fue durante un mes completico. Y durante la travesía del barco, pues hubo cambio de climas, un calor que ahí fue donde yo vi por primera vez lo que llaman alucinación, que es, va uno caminando y ve que como ir pisando un caucho, pero un caucho blandito, que sube y baja del calor. Y después de eso, un frío tremendo, pues yo creo que son las fases, o como le diga yo, del tiempo, de los cambios de tiempo, porque en el barco nos iban avisando que hoy avanza en el horario, el reloj va cambiando la hora, más, hasta que se perdió un día. Ese no lo devolvieron de allá para acá. Finalmente usted llega a Corea, ¿en qué fecha? Ay, no. De la fecha, sí, no sé. Mire, yo me acuerdo que el 4 de octubre, no, miento, el 4 de julio, que es la fiesta de la independencia americana, nosotros estábamos en Puerto Sasebo, Japón. Ese día no hubo movimiento para nadie. Pero ya el 5, digamos el 4 en la noche, el barco, cuando amaneció el 5 ya no estábamos ahí, ¿De qué año? del 53, ¿Por dónde desembarcó usted en Corea? por Incheon. Y cuando llegó a Corea, ¿cómo la recuerda? ¿Cómo estaba Corea? Mire, Corea, cuando nosotros llegamos, que nos desembarcamos del barco, nos llevaron a unas, digamos, bodegas grandes, pero eso había sido bombardeado y eso eran, como le diga yo, escombros, y eso le produce a uno un impacto de que, ay Dios mío, esto como que está, como que la cosa es en serio y es bien maluca. Bueno, pero allá, ese día que desembarcamos todavía estaba el sol alto.
bueno, no muy alto, pero estaba calentando el sol. Nos embarcaron en un tren común y como los de aquí, un tren común y corriente, y en viaje por tierra nos cogió la noche, oscureció, y yo no sé a dónde llegamos por allá, y, y bueno, y nos desembarcaron a un campamento, y yo oía y veía a lo lejos, oía los estallidos de las bombas de la guerra, porque estaban, llamémoslo, en candela. Y luego se veía las luces que producían pues, las balas, los cañones, ¿no? Y yo pues como inocente, como ingenuo, yo pensaba que era un pueblo que había al otro lado de esos cerros, pues era de noche, pero se veía que eran cerros, porque allá la topografía es muy parecida a la de aquí. Yo pensaba que era un pueblo que al otro lado estaban en fiestas y que era la pólvora. Y eso no eran fiestas, era la guerra de la verdad. ¿Cómo estaba el pueblo coreano, las ciudades? No, mire que nosotros, de ahí que nos embarcaron en tren, cruzaríamos por caseríos, pero por ciudad ninguna. ¿Cómo Eh, estaba eso? eh, Sinceramente, no pasamos por ninguna ciudad. Al cabo de un tiempo, sí nos llevaron a Seúl a un día de descanso. Y ese es Seúl, pues una ciudad grande, común y corriente, grande, muy diferente a lo que es hoy. Usted llegó aproximadamente en julio del 53. Sí, ¿Qué pasó con el armisticio? ¿Cómo recibió usted la noticia de la firma del armisticio tan pronto llegó? muy contentos, porque a pesar de que nosotros, yo en el entrenamiento, y nosotros fuimos a una cosa que se llama escaramuza, que es en el día uno lo llevan a mirar dónde está el enemigo, en pleno día, que nos vamos por aquí, que nos vamos por allá, y que nos acercamos, que la línea enemiga está allí, y entonces era a una escaramuza. Escaramuza éramos 3 soldados que íbamos con la carabina, aproximarnos a lo más cerca del enemigo, y luego cada uno, digamos, mira para un lado y hace una descarga de carabina y devuélvase a la carrera para lo suyo. Y ¿Y la firma del armisticio? ya la firma del armisticio, pues con esa cosa porque allá la guerra fue de noche, allá de día, que yo me acuerde, de día no fue nada, todo era de noche. Entonces, cuando el armisticio, pues que nos comunicaron de que se había firmado el armisticio, de que ya no había más nada, entonces a nosotros nos dio mucha alegría porque como que no nos iban a matar, porque ya pues es que uno va resuelto a todo, eso de que va con vida y que regresa, pues quién sabe. Entonces, la alegría de que vamos a regresar sanos y salvos. Ya, eso es una alegría que no le cabía a uno en el pecho. ¿Cómo transcurría un día normal del Batallón Colombia posterior a la firma del armisticio? ¿Cuáles eran las funciones del Batallón Colombia? Después del armisticio, entrenamiento común y corriente. Digamos, orden cerrado de la levantada común y corriente a la hora de la diana, de las 5 de la mañana, y lo normal, y luego el orden cerrado, que el orden cerrado es el ejercicio, corre, va y viene, y luego las tácticas porque no, pues se había firmado el armisticio, pero eso no quería decir de que ya todo era una santa paz, en cualquier momento nos podían llevar. ¿Cómo sería que a un señor coronel que como que traspasó unas líneas y lo detuvieron, el enemigo lo detuvo, y
cuando nos comunicaron de que al comandante nuestro lo habían detenido, ay Dios mío, o esto como que va para largo. Pero no, lo soltaron creo que a las 24 horas, o antes de 24 horas lo soltaron. Pues a él solo no, porque pues usted sabe que un comandante no anda solo. Entonces con los que hayan ido con él, regresó y no hubo problema. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles que usted tuvo que afrontar durante su estadía en Corea? El invierno, el entrenamiento en invierno, que a uno le dan guantes de lana y unos guantes de cuero, y para manejar el arma, el fusil, pues eso, el tío es muy berriondo. Nuestro instructor era un cabo de mexicano, pues que hablaba el español y él era un berriondo para la instrucción y eso uno agarrando ese fusil pues, berriondo frío. ¿Cuáles eran esos momentos más felices o gratificantes durante su estadía en Corea? Gratificantes en Corea, fuera el anuncio del armisticio, ¿qué le diga yo? Pues la ida a Seúl, que ese día pues se olvida uno de todo y Cuando usted terminó su servicio en Corea, ¿qué expectativas le quedaron para el pueblo coreano? pues entre comentarios allá, entre todos, de que para ellos se iba ¿cómo le explico? Iban bueno, a partir de cero, a echar para arriba y salir adelante, que pues no solamente para ellos, sino todo el que llega a cero y empieza, pues eso es una de las lógicas. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida al regreso a Colombia? A ver, ¿qué le digo yo a usted? Al regresar, a mí me hacía falta esos salones grandes, la bulla, los compañeros, va y viene, el entrenamiento, porque yo desde muy pequeño, desde mi casa, me tenían acostumbrado a levantarnos con la retreta de los pajaritos. Empiezan los pajaritos a cantar, que eso es como a las 5 de la mañana, y entonces mi papá nos decía que a levantarnos, y pues yo desde esa época y hasta el ejército, que prácticamente la diferencia era ninguna, cuando sonaba la diana, levántese todo el mundo y al baño y a seguir, porque a mí me gustó el ejército desde muy temprano, desde cuando estaba en la escuela. ¿Qué pasó tan pronto usted regresó a Colombia? ¿A qué se dedicó? Tan pronto regresamos a Colombia, nos dieron 15 días de vacaciones. En esos 15 días de vacaciones pues nos fuimos para nuestros pueblos a visitar a nuestra familia, y regresé vivo y aquí estoy, todo uno lleno de orgullo porque a nosotros nos dejaron el uniforme y las condecoraciones que nos dieron allá y luego pues a exhibirlas, porque uno es vanidoso y a exhibirlas. Bueno, y luego, como a mí me hacía falta digamos, a mí me preguntaron allá que si quería seguir. Y yo dije, si me ascienden, sigo. Si no me ascienden, no vale la pena. Entonces, no me dijeron nada y cuando llegamos acá nos entregaron las libretas y entre ellos yo me entregaron mi libreta como quien dice, hasta luego, aquí no hay más nada, ya lo suyo ya se acabó. Entonces, hice averiguaciones para entrar a la policía
Y en aquella época era requisito indispensable tener libreta de primera. No recibían de segunda, libreta de primera, y no tuve ningún inconveniente. Y entonces, pues entré a la policía y yo dije, yo tengo que progresar acá, y progresé en la policía. Pues como suboficial, pues yo empecé mi carrera de mi primer escalón, no enseguida, porque pues eso no es así, sino después de 4 años me llamaron para la escuela, fui a la escuela, y empecé mi primer escaloncito, terminé como sargento mayor. ¿Ha tenido posibilidades usted de regresar a Corea desde entonces? Sí, aquí en la asociación donde estamos sentados, un día me llamaron a la casa y me dijeron que si yo quería volver a Corea de paseo. Pues eso fue una sorpresa enorme, porque yo sé que de aquí para allá eso es muy costoso y yo no sabía cómo era eso. Si era, lo llevaban o uno tenía que costear. Sin embargo, yo sin pensarlo muchas veces, dije que sí. Entonces me dijeron que viniera acá y vine aquí, y aquí nos dieron instrucciones de que pues que había que tener pasaporte, y bueno, yo tenía pasaporte, entonces no hubo ningún problema, y nos llevaron. ¿Está usted consciente de que Corea es hoy en día una de las economías más fuertes del mundo? Soy consciente y orgulloso y me gusta, y ese Corea, el que es hoy, no, es que pañales es muy poquito de lo que fue cuando la guerra. Eso pues es que eso eran cerros por todas partes, cerros, bajadas, subidas y cañadas y toda esa cosa. Ahora que fuimos, yo no vi cerros por ninguna parte, todo edificios por aquí, edificios por allá, avenidas, túneles, uy, qué maravilla, qué cosa tan bonita. ¿A qué cree que se debe esos logros económicos democráticos de Corea hoy en día? Yo creo que eso se debe a que perdónenme la expresión, cuando uno se baja de un bus que no tiene rumbo ninguno, dice uno, ¿y aquí qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? ¿Me voy para allí o me voy para allá, o me quedo aquí o me devuelvo? Entonces, yo creo que los coreanos, pues yo no voy a negar que llegaron a ese punto y dijeron, ¿y qué vamos a hacer? Y no faltaría quien diría, no, pues manos a la obra, y vamos a hacer algo. Ese algo, pues a estudiar, a apretar el cinturón y ¿cómo le explico? No malgastar nada, sino todo. Ay, Dios mío, hombre, ¿dónde están mis palabras? Digamos, se dedicaron a toda clase de industria. Yo creo que desde hacer un ladrillo hasta hacer una cosa tan sofisticada como es los aviones. ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la Guerra de Corea? Es decir, ¿qué le dejan los veteranos de la Guerra de Corea al mundo? Los veteranos de la guerra de Corea le dejan o le dejamos al mundo la libertad, porque nosotros fuimos libres, de un mundo libre. A nosotros nos dijeron por el camino de que allá los comunistas querían adueñarse de todo Corea, y tanto así que lo dividieron. Entonces, conforme somos libres, pues tenemos que ser libres, y nos habían hablado de lo que es el comunismo hoy, porque es que cuando nosotros llegamos a Corea nos llevaron a un salón grandísimo, era un teatro en donde, en el Japón, y nos dijeron, ustedes vienen, hasta cuando nosotros llegamos, nosotros no sabíamos propiamente cuál era el objetivo, pero allí nos explicaron y nos dijeron,
el mundo libre va a pelear contra el comunismo, y luego nos hablaron del comunismo, ay, es que toda clase de adjetivo despreciativo es poquito, con relación a lo que son ellos y lo que es la democracia. ¿Cuál sería su mensaje para las generaciones futuras que puedan ver esta entrevista? Mi mensaje para las generaciones futuras que vean esta entrevista y otras es que Dios primeramente y la democracia. Desgraciadamente, hoy por hoy, hay mucho mundo, mucho pueblo comunista que quiere adueñarse, y desgraciadamente los de arriba son los que dominan, les hacen lavado de cerebro a los de abajo, y entonces los tienen como borregos, como chivos, como esclavos, como... ¿Qué opinión tiene usted acerca de las relaciones actuales entre Colombia y Corea? Son magníficas, son excelentes las relaciones entre los dos países, y tanto así que la tecnología coreana aquí en Colombia está bien surtida. Las ciudades grandes están bien surtidas con tecnología coreana. ¿Tiene usted algún mensaje o algún comentario adicional que quiera agregar? Que hay que luchar por el mundo libre, hay que luchar por el mundo libre. Y lástima, yo creo que con el tiempo Corea tiene que ser una sola, porque está dividida en 12 por el paralelo 38, y me atrevo a decir, no estoy bien seguro, que del paralelo 38 hacia el sur, que es Seúl, como que es menos que del paralelo 38 hacia el norte, que es más. Y cuando fuimos allá vimos y supimos la diferencia que hay entre los unos y los otros. Mientras los del sur tienen sus 3 comidas diarias, los otros a duras penas 2, y bueno, 3 pero escasitas.